Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos. A esta hora revisamos decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Miren lo que ocurre en Argentina. Según un medio especializado en economía que se llama El Economista, el desplome del peso argentino a la moneda nacional causa pánico al resto de los países emergentes. Vámonos a información de México. Allí vamos a tener, está faltando la información de México aquí, allí en imágenes, AMLO sigue al frente contra todos, le dice a los empresarios desplegados en su contra que no quieren dejar de robar, que se sienten los dueños de México. Al ser investido por cuarta vez como presidente de Rusia, Vladimir Putin resaltó que la economía de su país se está mostrando un patrón de crecimiento. Y este es el tema de análisis hoy. Vamos a develar claves de este negocio ultra secreto que muestra estos dos actores político-económicos juntos, Mercosur y Unión Europea. La turbulencia y el nerviosismo que sacude a Argentina tras el desplome del peso y el aumento del 40% de las tasas de interés contagian de pánico al resto de las economías emergentes. Así empezamos. De acuerdo a un artículo del diario especializado El Economista, la situación en el país gobernado por Mauricio Macri ha encendido las alarmas en sus homólogos latinoamericanos, tras la subida del dólar frente al peso argentino en un 13,7% en lo que va del año, que espanta a los inversores y a lo interno rememora en la mente de los argentinos la posibilidad de que se produzca otro corralito como el vivido en el año 2001. Pero lo peor no ha pasado. En la región, agrega el diario español, que el carry trade, aquella fórmula por la cual un inversor en dólares decide comprar deuda extranjera, aprovechando la diferencia de rentabilidad que le ofrece la deuda emergente, está en peligro, ya que la subida del dólar amenaza con borrar todas las ganancias y provoca, por ende, una salida de capitales. Esta situación ha hecho que el contagio haya llegado al resto de divisas latinoamericanas. Las 10 principales economías registraron pérdidas en su cruce con el dólar en la última semana, secundando las ventas que recogió el peso argentino. Según datos recogidos por Bloomberg, la moneda mexicana se depreció un 3,42%, el peso chileno otro 2,23%, el real brasileño un 2,04%, el peso colombiano retrocedió 1,41% y el sol peruano, el menos afectado, cedió 1,04%. Concluye el artículo que las últimas ventas de divisas emergentes para comprar dólares han llevado al peso mexicano a niveles mínimos de enero. Se cambia por 0,055190 dólares y al real brasileño a zonas no vistas desde 2016, intercambiándose por 0,2833 dólares, aunque la divisa carioca tiene sus propias particularidades, ya que a la fortaleza del dólar se suma la incertidumbre que generan las próximas elecciones generales del mes de octubre. Aterrizando el tema. A ver, esto pasa en redes sociales sobre la cuestión en Argentina. Horacio Torres, Twitter. Con la corrida cambiaria a vos te sube el pan, la leche, la carne, la nafta. Mira cómo les fue a ellos. Empecemos. Caputo. Está hablando de ministros. Caputo, Duhovne, Aranguren. Todos estos hacen parte de un gabinete, del gran gabinete de Macri. Caputo ganó en una semana 6 millones de pesos. Duhovne y Aranguren 14 cada uno. Sturzenegger ganó 3 y allí lo tienen entonces. Volvamos al texto para poder seguir. Arriba ganó 8, Macri 1 millón, solo sobre lo que tiene en blanco. Volvió el Fondo Monetario Internacional, etiqueta. Además, Gabriela Esteves, tomando en cuenta solo la plata que tienen en blanco con la corrida cambiaria, Caputo ganó en una semana 6 millones de pesos, Duhovne y Aranguren 14, Sturzenegger 3, Arribas 8. En cambio vos, si le hiciste caso a Duhovne, perdiste. ¿Por qué? Agarren, ahora sí, ¿conviene comprar dólares?
Era el sonido justamente lo que debíamos tener allí, donde Nicolás Duhovne dice, no, sigo apostando a los pesos. Si lo tienen, si funciona, si da el play, lo mostramos, porque es justamente el ministro de Hacienda de Argentina. Bueno, yo lo que creo que conviene apostar al peso, porque la inflación está bajando y porque es nuestra moneda y porque estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en peso. Ahí tenían entonces, Duhovne está llamando a los argentinos a apostar en pesos, pero la cuestión es que él tiene toda su fortuna y lo que ha ganado como CEO, como trabajador del sector y como ministro, lo tiene en el exterior, en dólares en paraísos fiscales. ¿No lo creen? Bueno, miren. Nicolás Duhovne habló sobre su patrimonio. Un funcionario dijo tiene todo el derecho del mundo a tener su dinero en el exterior. El ministro de Hacienda tiene el 83% de sus activos en el extranjero. Ayer domingo, recién ayer, dijo que llevó a Argentina parte de su dinero, no sabemos cuánto. En su última declaración jurada, Duhovne informó ante la Oficina Anticorrupción bienes por 97 millones, la mayoría en el exterior, 3 depósitos por más de 54 millones, una firma registrada fuera del país, Florentine Global, por 20 millones, y las empresas Parabién S.A. y Geely Company S.A. La revista Noticias, que es un medio de comunicación de Argentina, publicó el mes pasado que el funcionario habría evadido impuestos en su cuenta o de su empresa Florentine Global e ingresó al blanqueo de capitales por 20 millones pocos meses antes de asumir el cargo público. Cuando estos funcionarios llaman a los argentinos a confiar en el peso, miren cómo ellos mismos no lo hacen. Allí las alarmas encendidas está pasando en Argentina. Además, a 2 meses de los comicios presidenciales en México, la élite empresarial entra de lleno en la contienda. ¿Por qué digo esto? Fíjense cómo desatan una campaña de miedo ante la posible victoria de López Obrador, que sigue como principal favorito a llevarse la presidencia. Los empresarios consideran que la llegada de Andrés Manuel López Obrador supondrá una ruptura del status quo y será dañino para sus intereses. Todo aquel país en donde el gobierno no está en sintonía con la sociedad, hay retroceso y perdón, pero los empresarios somos parte de la sociedad. Los empresarios, desde los más pequeños hasta los más grandes, generamos 9 de cada 10 empleos. Esto lo dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE por la sigla. Hay otro tuit aquí en redes sociales, lo sube a Mauri Chamorro. Fíjense esto. ¿Dónde están la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa, todos los otros que no han condenado el llamado del periodista Ricardo Alemán de México a asesinar a López Obrador? Vamos a seguir justamente sobre esta base. El periodista Ricardo Alemán sugirió en un tuit asesinar a Andrés Manuel López Obrador y desató una oleada de críticas y condena generalizada. La reacción en Twitter en contra de este mensaje no se hizo esperar. Esta etiqueta, no al periodismo sicario, se convirtió en trending topic nacional y mundial. Con miles de reproducciones, el nombre del colaborador de Televisa y de Milenio Diario alcanzó 90.000 menciones en minutos. La enorme mayoría condenó el llamado a la violencia y el homicidio político. Este hombre, luego de esta cuestión, fue despedido. Así van azuzando el miedo también en México en esta previa de elecciones que va a vivir el país, presidenciales, y que dicen los propios mexicanos va a ser una de esas elecciones de las más disputadas en la historia del país. Siguiendo con el miedo, fíjese esta crónica de un futuro anunciado, salvo que usemos la cabeza, dicen aquí. Cuidado con este escenario y el miedo que están sembrando porque López Obrador sigue al frente de las encuestas. Las inversiones. Nadie va. Se va a caer es la bolsa. Inmediatamente después vendrá la fuga de capitales. Todo el mundo va a querer proteger su dinero. Se lo van a llevar. El dólar se irá a las nubes. Trump nos va a cerrar las fronteras. Los intereses se van a disparar. Se acabaron las inversiones. Nadie va a querer arriesgar su dinero. La gente va a salir a las calles. Unos a manifestarse en contra y otros a favor. Vendrá la discordia. Después, la violencia.
Y ese será el gran pretexto para la represión. Disolver al Congreso, imponer el orden, censurar a la prensa, callar a los opositores. A río revuelto, el crimen organizado se va a dar vuelo. No va a haber control. El ejército ahora sí va a tomar las calles. Toque de queda, escasez de alimentos. No habrá combustibles, aumento de precios, confusión, miedo, zozobra. Intentos de golpe de Estado. Despidos masivos, huelgas, paro, desempleo. Cortes al suministro eléctrico. Insuficiente abasto de medicinas. Adiós a las pensiones. Los turistas se irán a otro lado. De ir al cine, al fútbol o al teatro, mejor ni hablamos. Desapariciones forzadas. Retenes, redadas, allanamientos, policía política. Los que eran amigos, ahora serán enemigos. Habrás de denunciar a tu hermano. Los padres entregarán a los hijos. Los hijos, a sus padres. La gente del campo abandonará la tierra y tomará las armas. En la ciudad, dejaremos nuestra casa y buscaremos refugio. Habrá dos culpables. Los que votaron por ya sabes quién. Y peor aún, los que no hicimos nada para evitarlo. 7 de cada 10 mexicanos no queremos a López Obrador como presidente. ¿Qué falta para ponernos de acuerdo? Aún estamos a tiempo. El peligro es para ti. Y cuando esa gente dice que hay peligro, trastocan absolutamente todo. Y siempre, cuando ahora aprovechamos para revisar petróleo, siempre aparecen esos elementos por donde hacer chillar la economía. Uno de ellos es el petróleo. ¿Cómo está la cesta venezolana hoy? Yéndonos a indicadores, 407,25 yuanes el barril. Recuerden que esa cotiza en yuanes ese indicador. OPEP, 70,80 dólares, pasando la barrera psicológica de los 70. Brent, 73,89, siempre dólares barril. Me preparo a ir a una pausa. A la vuelta vamos a ver cómo se daba justamente hoy la investidura de Vladimir Putin, cuarto mandato presidencial. Habló, capítulo preferencial le dio en su discurso a la economía del país. De acuerdo al Consejo Mundial del Oro, el primer trimestre de 2018, la demanda de oro hiló 6 trimestres consecutivos al alza con un incremento de 4% a 82 toneladas, equivalente al 8,5% de toda la demanda global del metal precioso. Y en ello mucho tiene que ver la tecnología. La demanda del metal dorado para componentes electrónicos creció 5% entre enero y marzo pasados, a 65,3 toneladas. Para otras industrias, la demanda creció 3% a 12,6 toneladas y esto compensó la disminución en uso de tecnología dental a 4,1 toneladas. En el sector inalámbrico se estimó que la demanda de oro aumentó entre 20 y 30% año con año. El presidente de Rusia cambia los vehículos Mercedes por el proyecto Cortege. Vladimir Putin se ha dirigido al Gran Palacio del Kremlin de Moscú para la celebración de la ceremonia oficial de investidura en el automóvil diseñado por los más altos cargos estatales rusos. Contará con una serie de destacadas características técnicas y de diseño. El proyecto Cortege, que arrancó en 2012, contempla el desarrollo de una familia de vehículos con funciones especiales, un minibús, un sedán de clase empresarial y una limusina para las primeras personalidades del Estado, además de un todoterreno para los guardaespaldas de acompañamiento. Los automóviles de la familia Cortege destacan por su alta seguridad, por lo que no tendrán integrados sistemas de los populares smartphones. De esa forma se pretende evitar el riesgo de una fuga de datos al conectar el teléfono al automóvil. Además, cuentan con medidas de seguridad adicionales como ruedas con el sistema antibala, que permiten seguir conduciendo incluso si son pinchadas. Está previsto que en 2018 se ensamblen 100 vehículos Cortege y que la capacidad anual estimada sea de aproximadamente 150 automóviles.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, juró este lunes cuarto mandato luego de ser reelecto el 18 de marzo pasado con el 76,69% de los votos. Han visto ya tremenda limusina, han visto unas imágenes rutilantes. Mostramos todo lo económico a esta hora. El Gran Palacio del Kremlin, Vladimir Putin agradeció al pueblo ruso el apoyo. Hizo acuse de recibo de la confianza depositada en él, destacando que el propósito de su vida y su trabajo consistirá en servir a la patria. Previo a la ceremonia de juramentación, Putin, de 65 años de edad, agradeció a su equipo de trabajo porque pese a los embates externos impulsados por Washington y sus aliados de Occidente, Rusia, tal como un ave fénix, logró renacer. Tras 2 años de contracciones cercanas al 4%, el Producto Interno Bruto ruso logró crecer 1,5% en 2017. Lo más importante durante todos estos años es que el país se ha estado desarrollando. No solo reaccionó a los crecientes problemas, sino que avanzó y aumentó sus capacidades. Las acciones del gobierno permitieron frenar el declive para asegurar la recuperación y reactivación en muchos sectores de la economía. En general, la economía está mostrando un patrón de crecimiento. Al mismo tiempo, logramos no solo garantizar la estabilidad, sino que de hecho formó una nueva realidad macroeconómica con baja inflación. En este nuevo capítulo, Putin, quien estará al frente de la presidencia hasta 2024, reconociendo que Rusia es un país atrasado con 30 millones de pobres y que sufre un rezago tecnológico, apuesta por impulsar en estos 6 años avances en todas las esferas de la vida, destacando que es necesario utilizar todas las oportunidades para resolver los problemas internos de Rusia y lograr un avance tecnológico y una mejora de la calidad de vida para todos los ciudadanos. Uno podría imaginar que la clase política era un poco vieja. Había visto varios mandatos. Parecía que algunos de ellos habían decidido hacer su carrera, que estaban tratando de posicionarse y de repente parece haber una especie de ola de esperanza. Algo nuevo, un hombre joven. Tampoco éramos tontos, un joven que había comenzado su carrera en la banca. ¿Por qué no? No creo que todos los banqueros sean así. Se puede esperar que algunos banqueros sean seres humanos, pero ahora nos damos cuenta de que de hecho no. Él no trató de ocultar nada. Realmente es un banquero. Es alguien que decide en nombre de todos los demás. Es una forma de dictadura. No seamos tímidos con las palabras. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, cumple este lunes 1 año desde que vencieran las urnas a Marine Le Pen. Lo hace sumergido en medio del descontento social por estas reformas económicas que impulsa en este primer año de gobierno. La confianza en Macron está en su nivel más bajo desde octubre de 2017. Tan solo 44% de los franceses dicen sentirse satisfechos con las políticas impulsadas por lo que llaman su presidente banquero. Macron ya ha impulsado más del 74% de las reformas, concretamente de las más de 30 medidas anunciadas en campaña, 23 ya han sido aplicadas o activadas desde el Poder Ejecutivo, políticas que han sido calificadas por el pueblo como favorables a los ricos, puesto que erosionan los derechos laborales en beneficio de las grandes empresas. Ha incrementado este hombre el impuesto a los jubilados, mientras descarta un impuesto a la riqueza. Macron hasta ahora ha ignorado el enojo popular y sigue adelante con la política de lo que él llama liberalizar la economía sin importar el descontento social. Allí entonces los trabajadores en la calle le hacen llegar justamente lo que viven en el día a día. Descontento en distintos sectores en esta jornada. Eso es lo que se ve. Air France también enfrenta una cruda situación. Jornada de huelgas en medio de esta cuestión justamente que ha hecho hoy caer absolutamente todos los indicadores bursátiles y el gobierno ha salido a decir que
que no va a responderlos o a poner siquiera alguno de los números. Por lo pronto, el presidente de la compañía está fuera, los trabajadores exigen aumentos salariales que están congelados desde el año 2011. Hay un nuevo paro luego de esta dimisión de Hannah Yeh tras un fracaso de una consulta convocada por él mismo para intentar finalizar la huelga. La propuesta consistía en subir salarios este año 2% y luego mantener un aumento progresivo durante 3 años hasta llegar a un 5%. La mayoría de los trabajadores que exigen 6% de aumento dijeron que no. La protesta entonces sigue en marcha. Rechazan esta decisión del ministro de Economía, Bruno Le Maire, que advirtió que el Estado no asumirá las deudas de Air France y sostiene también que los huelguistas tienen a su juicio subidas de salario injustificada. Un conflicto que impacta en las bolsas. Las acciones de Air France KLM caen con fuerza. En París, hasta un 14% es el mayor descenso en 9 años. A la vuelta de la pausa, negociaciones secretas están ya activadas. Hablamos de Mercosur y Unión Europea. Ya les contamos. A ver, si bien hay un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea que hace rato viene cocinándose, ahora hay un avance lento, pero hay avances en las conversaciones. Si el acuerdo se termina firmando, no va a ser el consenso precisamente lo que lo respalde, sí el silencio de muchos, de unos cuantos. Ni el gobierno de Argentina ni el de Brasil han ocultado su urgencia por alcanzar este acuerdo a cualquier precio. Sin embargo, el freno ha venido desde el lado europeo, donde se han suscitado una serie de contradicciones. Los sectores agrícolas, con Francia a la cabeza, no están de acuerdo. Parece que allá se dan un poco más los debates con algunos sectores de la sociedad, seguramente un poco más selectos, por supuesto. Pero en el caso de Argentina, en cambio, el gobierno oculta todo cuanto puede acerca de los términos y consecuencias del acuerdo y negocia a espaldas, incluso del Parlamento. De hecho, hay quienes denuncian que ni siquiera se han realizado estudios de impacto económico y social de diferentes políticas o medidas y que el único argumento que el gobierno le da a los sectores de la producción es que tienen que reconvertirse para ganar competitividad. El asunto es que aunque intente negarlo u ocultarlo, el resultado final es conocido por todos los sectores. Las concesiones que se están ofreciendo en materia de comercialización y acceso extranjero a los mercados locales van a perjudicar seriamente a la producción nacional. Aunque muchos se empeñan en avalar tan solo datos de un reciente estudio crítico de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que advirtió que habría 186.000 puestos de trabajo argentinos en riesgo de llevarse a cabo el acuerdo Unión Europea-Mercosur, hay otros escenarios que mirar acerca de lo que realmente está en juego. Para empezar, el acuerdo va mucho más allá de la cuestión del comercio. Establece la igualdad de trato a las empresas extranjeras con relación a las nacionales. Liberaliza el acceso a la prestación de los servicios, entre ellos el servicio de transporte por agua. Fortalece mecanismos de propiedad intelectual, asegura trato nacional a empresas extranjeras en contrataciones públicas, flexibiliza normas de origen permitiendo la entrada de productos elaborados en países con bajos salarios como si fueran de origen en países signatarios del acuerdo. Este pacto, cuyos detalles se conocen por vía informal y por lo que trasciende desde el lado europeo, se traducirá en fuertes restricciones a las posibilidades de políticas de promoción de actividades productivas, en particular en el sector industrial, además de afectar vía competencia externa a numerosos sectores. Un subsidio o una medida de promoción, por ejemplo, podría ser impugnado por ser distorsionante de los flujos comerciales. Un escenario que sin lugar a dudas se vería agravado con ese acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, porque también sabemos ya por experiencia que Europa, por vía de medidas fitosanitarias, puede restringir el ingreso de productos que llegan de Mercosur.
Los europeos promueven el libre comercio para vender sus productos y son proteccionistas cuando se trata de defender sus mercados. La Unión Europea promueve la apertura en los rubros en que ya es competitiva y se niega a desproteger aquellos en los que el Mercosur se especializa. Para ello se protege con barreras pararancelarias como medidas sanitarias y fitosanitarias, normas de etiquetado y estándares privados. Aunque en teoría uno de los objetivos de esta alianza señala que las partes determinarán de común acuerdo los ámbitos de cooperación comercial sin excluir ningún sector, la propuesta arancelaria que el bloque europeo presentó el año pasado para las exportaciones de carne, granos y otros productos del sector a Argentina y Brasil fue decepcionante, según los propios representantes de los países suramericanos. Y es que la composición del comercio bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea muestra un importante desequilibrio en cuanto al valor agregado de los productos negociados. Según el informe de la London School of Economics, un 70% de las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea se componen de alimentos, animales vivos y materias primas. Solo el 25% de lo que se envía son productos manufacturados. Este patrón se invierte al analizar los productos que llegan al bloque suramericano desde el europeo. Un 90% de lo que la Unión Europea le vende al Mercosur son productos manufacturados. Si eso pasa, se da esta situación, que es de copia, de algo que cae ya de mirar experiencias previas anteriores. Si se da un acuerdo de libre comercio entre estos dos actores políticos con estas condiciones con las cuales se están hablando, tenemos generación de empleo de bajos salarios que derivan en profundización de la pobreza y en desigualdad, fortalecimiento de políticas de privatización de servicios. ¿Se acuerdan? Menem, Argentina. Agravamiento del modelo agroindustrial que provoca desplazamiento forzado, que provoca violaciones de derechos humanos en comunidades campesinas. Finalmente llegamos a esta vuelta de la rueda que cae en un estancamiento económico, en reprimarización económica. Así se llama ese proceso. A todos, gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.